Annabel era una adolescente común, llena de sueños y con una rutina que muchos considerarían tranquila. Nacida y criada en un barrio residencial español, su vida giraba en torno a la escuela, los amigos y pequeñas aventuras del día a día. Era una joven sonriente, curiosa y muy cercana a su familia, que siempre se había sentido orgullosa de su comportamiento responsable y de su forma cariñosa con quienes la rodeaban. La ciudad donde vivía estaba marcada por calles estrechas, casas de arquitectura tradicional española y plazas donde los niños jugaban, tiendas de barrio y cafés que testimoniaban la vida comunitaria de la región. Todo parecía normal en ese barrio. Vecinos que se saludaban en las aceras, ancianos que caminaban tranquilamente por las primeras horas de la mañana y niños corriendo por las calles sin preocupación alguna. Para quienes la conocían, Annabel tenía el encanto típico de la juventud: cabello largo y castaño, ojos atentos y curiosos, y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Sin embargo, aunque su mundo parecía seguro, había una sensación sutil de vulnerabilidad que todos, de alguna manera, percibían, pero rara vez comentaban. En muchos barrios, la tranquilidad oculta pequeñas tensiones: calles poco iluminadas por la noche, esquinas silenciosas y la constante presencia de extraños que pasaban desapercibidos ante los ojos de la comunidad. Estos elementos se volverían relevantes cuando lo inesperado ocurriera. El día en que la vida de Annabel cambiaría para siempre, todo parecía normal. Salió de casa con sus pertenencias habituales: mochila, libros y la confianza típica de una adolescente que no imaginaba que ese día se convertiría en un momento trágico en su historia. Sus amigos la vieron sonriendo, los vecinos la saludaban y la rutina urbana continuaba como de costumbre. Pero incluso en medio de la normalidad, pequeñas señales indicaban que aquel sería un día diferente. Sombras más largas en las calles, un silencio inusual en ciertos tramos del barrio, la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Mientras tanto, la familia de Annabel estaba ocupada con las tareas diarias, preparando la cena, preocupándose por la escuela y con los quehaceres domésticos. Nada parecía indicar que la rutina cotidiana sería interrumpida por un evento que conmocionaría a toda la comunidad. La vida pacífica que Annabel y su familia conocían estaba a punto de romperse, y la normalidad que parecía sólida revelaría su fragilidad ante un secuestro que impactaría al país entero. Este primer bloque sirve para crear empatía con Annabel, contextualizar el barrio y la vida cotidiana, y preparar al espectador para el suspense que vendrá en los próximos bloques. Aquí, el tono es sombrío, pero la tragedia aún no ha ocurrido. Es el contraste entre la rutina normal y la amenaza que se aproxima, lo que aumenta la tensión narrativa. El día que cambiaría para siempre la vida de Annabel comenzó como cualquier otro, pero pronto se convertiría en el inicio de una pesadilla que conmocionaría a toda la comunidad. Era un jueves normal. Annabel salió de su casa con su mochila al hombro, saludando a sus vecinos con una sonrisa despreocupada. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes. Caminó por las calles conocidas de su barrio, pasando por plazas y parques donde niños jugaban y vecinos realizaban sus actividades cotidianas. Sin embargo, el ambiente que parecía seguro comenzaba a transformarse de manera sutil. La luz del sol caía de forma extraña entre los edificios, proyectando sombras alargadas y creando rincones oscuros que antes habían pasado desapercibidos. A medida que avanzaba hacia su destino, la sensación de normalidad se diluía. Algunos transeúntes que la miraban de reojo no parecían reconocidos, y un silencio intermitente reemplazaba los habituales sonidos de la ciudad. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Annabel desapareció sin dejar rastro. No hubo gritos, ni confrontación visible, ni testigos directos que pudieran explicar con claridad lo que ocurrió. Los minutos se convirtieron en horas, y la angustia comenzó a instalarse en la comunidad.
Sus amigos, al no verla llegar a la escuela, alertaron a sus familias y comenzó la primera búsqueda, desesperada y caótica, que revelaría la magnitud del misterio que se había desatado. La familia de Annabel fue la primera en sentir la desesperación real. La madre intentó llamarla al móvil, recibiendo solo un silencio inquietante. La tensión aumentó mientras la noticia se difundía rápidamente entre vecinos y conocidos. La policía fue contactada casi de inmediato, y los agentes comenzaron a investigar las últimas actividades de la joven. Rutas habituales, personas con las que había interactuado, cámaras de seguridad de la zona y cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Cada minuto que pasaba aumentaba la incertidumbre y el miedo. La normalidad que había caracterizado al barrio se rompía con cada rumor y cada especulación que comenzaba a circular entre los residentes. La desaparición de Annabel no solo generó alarma en su familia, sino que también movilizó a la comunidad entera. Vecinos se organizaron para patrullar las calles, repartir carteles con su foto y colaborar con las autoridades. El misterio se intensificaba porque no existían pruebas claras ni testigos confiables. Las preguntas sin respuesta multiplicaban la angustia. ¿Quién se la había llevado? ¿Por qué? ¿Había alguien observando sus movimientos? El ambiente que antes parecía seguro, ahora se percibía como un laberinto de sombras y sospechas. Cada esquina, cada callejón y cada calle se llenaron de tensión, anticipando el drama que marcaría para siempre la vida de Annabel y de todos los que la rodeaban. Este bloque sirve para sumergir al espectador en el misterio, creando suspense y destacando la magnitud del impacto del secuestro. Se enfatiza la incertidumbre, el miedo y la desesperación de la familia y la comunidad, preparando la transición al siguiente bloque donde comenzará la investigación formal y las primeras pistas. La desaparición de Annabel sacudió a la comunidad como un golpe seco en medio de la noche. Con las primeras horas ya perdidas y sin señales claras de su paradero, la policía activó inmediatamente el protocolo de búsqueda. El barrio, antes calmado y cotidiano, se transformó de un instante a otro en un escenario inquietante. Agentes recorriendo calles, patrullas estacionadas en esquinas clave, vecinos observando por las ventanas con el corazón encogido. La investigación apenas comenzaba, pero desde el primer momento se hizo evidente que no sería sencilla. Los agentes iniciaron lo que llamarían la línea cero, reconstruir los últimos minutos conocidos de Annabel. Cada paso que había dado ese día era vital. Preguntaron a sus amigos, profesores, comerciantes del barrio y cualquier persona que pudiera haberla visto. Lo sorprendente era que todos coincidían. Annabel caminaba tranquila, sin mostrar signos de preocupación o peligro. Parecía un día normal, demasiado normal para una desaparición tan abrupta. Ese contraste aumentaba la sensación de que algo meticulosamente planeado había ocurrido. Las cámaras de seguridad fueron revisadas una por una. Algunas mostraban apenas sombras o figuras borrosas, otras no captaban ángulos relevantes. En una de ellas, se veía a Annabel caminando sola. Después, simplemente no volvía a aparecer en ninguna otra cámara cercana. Esa ausencia se volvió la pieza central de un rompecabezas oscuro. ¿Había sido abordada fuera del alcance visual? ¿Había subido a un vehículo? Alguien la seguía desde antes y eligió un punto ciego para actuar. Cada hipótesis abría nuevas preguntas. Paralelamente, los investigadores comenzaron a recibir llamadas de vecinos que afirmaban haber visto algo sospechoso. Un coche detenido por demasiado tiempo, un hombre que parecía observar a los transeúntes, un ruido extraño en un callejón. Pero nada era concreto, nada se repetía entre testimonios y muchos relatos se contradecían entre sí. La policía debía filtrar datos reales de rumores alimentados por el pánico. Las primeras horas se convirtieron en una carrera contra el tiempo,
en la que cada detalle, por insignificante que pareciera, podía marcar la diferencia entre encontrar a Annabel o perderla para siempre. Mientras tanto, en la comisaría se analizaban objetos, rutas posibles y movimientos sospechosos previos en la zona. Algunos agentes comenzaban a sospechar que no se trataba de un secuestro improvisado. La precisión del evento, la falta de testigos directos y la ausencia de pruebas físicas indicaban algo más calculado. Era como si quien hubiera tomado a Annabel lo hubiera hecho en silencio absoluto, sin dejar huellas, como una sombra profesional que conocía bien el terreno. La familia fue interrogada con cuidado, no porque se sospechara de ellos, sino porque todo detalle relacionado con la rutina de Annabel podía ofrecer pistas. Cambios recientes en su comportamiento, amistades nuevas, situaciones tensas o incluso comentarios aleatorios podían ayudar a los investigadores a entender si existía algún motivo oculto. Pero la familia insistía. Annabel llevaba una vida tranquila, sin conflictos aparentes, sin razones para que alguien quisiera hacerle daño. Conforme pasaban los días, el ambiente se volvía más tenso. Los investigadores presionaban para encontrar la primera pista sólida. El barrio entero vivía en un estado de alerta constante. Las calles, que antes estaban llenas de conversaciones y vida, comenzaron a vaciarse antes del anochecer. Los residentes evitaban salir solos, cerraban puertas y ventanas con más cuidado, y muchos miraban por encima del hombro al caminar. El miedo, silencioso pero omnipresente, se había instalado. Este bloque marca el inicio de la investigación formal. Entrevistas, pistas falsas, contradicciones y la sensación de que algo más profundo se esconde detrás del silencio de las cámaras y los testimonios confusos. La historia avanza hacia el misterio mayor. Si no hay pistas, ¿quién pudo llevarse a Annabel y cómo? La desaparición de Annabel no tardó en convertirse en un tema central para la prensa regional y, posteriormente, para los medios nacionales. Lo que al principio parecía ser un caso local, comenzó a atraer la atención de periodistas, reporteros de investigación y cadenas televisivas que buscaban respuestas a un misterio que ya inquietaba a todo el país. En cuestión de horas, el nombre de Annabel se repetía en emisoras de radio, titulares de periódicos y programas matutinos, generando una mezcla de angustia, curiosidad y temor colectivo. Los primeros reportajes se centraron en retratar su vida cotidiana. Fotografías sonrientes, entrevistas breves con profesores, vecinos y amigos, y reconstrucciones simplificadas de su rutina. La imagen de Annabel se convirtió rápidamente en un símbolo de vulnerabilidad e inocencia perdida. Con cada publicación, la presión sobre los investigadores aumentaba. La opinión pública exigía respuestas, y la policía debía manejar no solo la complejidad del caso, sino también la creciente tensión mediática que lo rodeaba. En las calles, la comunidad se unió como pocas veces antes. Se organizaron vigilias, marchas silenciosas y reuniones en plazas donde los vecinos encendían velas y colocaban pancartas con mensajes de esperanza. Las puertas de tiendas y cafeterías se llenaron de carteles con la fotografía de Annabel, acompañados de fechas, números de contacto y súplicas de ayuda. Lo que antes era un barrio tranquilo se había transformado en un centro de actividad constante, con cientos de personas movilizadas en busca de cualquier pista. Sin embargo, a medida que la atención mediática crecía, también aumentaban los rumores, teorías y especulaciones. Algunos programas sensacionalistas comenzaron a sugerir hipótesis no confirmadas, desde la posibilidad de un secuestro organizado hasta escenarios más oscuros y perturbadores. Estas suposiciones, muchas veces infundadas, provocaban indignación en la familia y complicaban el trabajo de la policía, que se veía obligada a corregir información falsa y lidiar con el caos que provocaban ciertas filtraciones. Las redes sociales también jugaron un papel crucial,
Miles de usuarios compartían imágenes, mensajes de apoyo y teorías sobre lo que podría haber ocurrido. El caso se volvió viral, cruzando fronteras y generando interés en comunidades hispanohablantes en otros países. Pero esta viralización trajo consigo un fenómeno peligroso: personas difundiendo pistas falsas, mensajes anónimos afirmando tener información y perfiles creados únicamente para generar confusión o atención. La policía tuvo que destinar recursos adicionales para filtrar amenazas, identificar trolls y separar datos reales de ruido digital. Mientras tanto, los periodistas se agolpaban frente a la casa de la familia, esperando declaraciones. Cámaras, micrófonos y focos se acumulaban en la acera, convirtiendo la vivienda en un escenario permanente de cobertura mediática. La presión emocional para los padres era inmensa. Enfrentaban una tragedia devastadora mientras intentaban mantener la esperanza y, al mismo tiempo, debían responder a preguntas difíciles en repetidas ocasiones sin tener respuestas claras. La repercusión también tuvo un impacto profundo en el comportamiento de la comunidad. Muchos vecinos comenzaron a instalar cámaras de seguridad adicionales, reforzar puertas, modificar rutas de sus hijos e incluso organizar grupos de vigilancia nocturna. El miedo se había convertido en una sombra constante, alimentada por cada nueva noticia, cada teoría difundida en redes y cada titular sensacionalista emitido por un programa de televisión. En este bloque, la historia se expande más allá de la investigación policial. El drama se vuelve colectivo, la comunidad se moviliza, los medios intensifican el suspense y el caso pasa a formar parte de la conversación nacional. El público, al ver esta parte del video, siente no solo el misterio, sino también la carga emocional y social del impacto que genera una desaparición en masa. Los días que siguieron a la desaparición de Annabelle se convirtieron en un torbellino emocional para su familia y la comunidad. Cada nueva pista despertaba esperanza y al mismo tiempo un miedo profundo. La policía comenzó a recopilar evidencia más concreta. Objetos personales encontrados en lugares inesperados, llamadas anónimas que sugerían información valiosa y testimonios que, aunque fragmentados, comenzaron a dibujar un cuadro inquietante de los eventos. Para los padres de Annabelle, cada descubrimiento era un golpe doble, una chispa de esperanza seguida de una descarga de ansiedad. Al revisar un objeto que podría pertenecer a su hija, sentían que podían tocarla de nuevo, pero al mismo tiempo recordaban dolorosamente que estaba ausente. Los amigos y vecinos experimentaban emociones similares. La búsqueda física se mezclaba con la búsqueda emocional, donde cada rumor o indicio generaba tanto ilusión como desesperanza. Uno de los hallazgos más impactantes llegó a través de una llamada anónima a la policía. La persona aseguró haber visto un vehículo sospechoso cerca de la ruta habitual de Annabelle. Los investigadores movilizaron recursos de inmediato, revisando cámaras y entrevistando testigos. Cada confirmación parcial hacía que la tensión aumentara. La sensación de proximidad al hallazgo mezclada con el terror de lo desconocido generaba un estado colectivo de ansiedad. A medida que se revelaban los detalles, se descubrió que algunos objetos de Annabelle habían sido dejados intencionalmente en lugares visibles, como si el perpetrador quisiera enviar un mensaje, jugando con la desesperación de quienes la buscaban. Este elemento psicológico profundizó la tragedia. No solo estaba desaparecida, sino que alguien parecía controlar la narrativa de su ausencia, aumentando el sufrimiento de la familia y de la comunidad. Los investigadores también comenzaron a reconstruir patrones y conexiones. Analizaron amistades, rutas, hábitos diarios y cualquier relación que pudiera explicar motivos ocultos. Cada nueva pieza del rompecabezas era recibida con una mezcla de alivio y miedo. La familia, mientras tanto, debía lidiar con la exposición mediática constante, los comentarios en redes sociales y la presión de cada día sin respuestas definitivas.
La combinación de atención pública, descubrimientos parciales y rumores alimentaba un estado de angustia colectiva que hacía que cada momento de espera fuera insoportable. En las noches, los vecinos encendían velas frente a la casa de la familia y compartían sus propias historias de miedo y esperanza. Las calles, que en el día parecían tranquilas, se llenaban de sombras que reflejaban la incertidumbre emocional de todos. Los reporteros seguían cubriendo cada avance, y la familia de Annabel enfrentaba cada revelación con una mezcla de esperanza, incredulidad y dolor profundo. Este bloque enfatiza la dimensión humana del misterio. No solo se trata de pistas o descubrimientos, sino de cómo afectan psicológica y emocionalmente a quienes viven la tragedia. El espectador siente la carga de cada hallazgo, la ansiedad de la espera y la profundidad de la desesperación, preparándose para el clímax final en el siguiente bloque. La tensión acumulada durante semanas alcanzó su punto máximo. Cada nueva pista, cada rumor, cada objeto encontrado había llevado a la comunidad y a la familia de Annabel a un estado constante de ansiedad y expectativa. Ahora, parecía que todo convergía hacia un desenlace inevitable. La policía recibió información confiable que apuntaba a un lugar específico, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, donde se creía que Annabel podría estar. El operativo se planeó con precisión extrema. Cada paso debía minimizar riesgos y asegurar que la joven fuera encontrada con vida. Para la familia, escuchar la ubicación exacta fue un choque de emociones: esperanza, miedo, incredulidad y un alivio parcial mezclados en un solo instante. El corazón de la comunidad latía al unísono. Todos sentían que la resolución del caso estaba cerca, pero también que lo peor podría ocurrir en cualquier momento. Al llegar al lugar, la escena era desconcertante. El edificio abandonado estaba cubierto de sombras profundas y rincones ocultos. Cada puerta, cada pasillo parecía contar historias de abandono y misterio. La tensión era palpable. Incluso los agentes más experimentados sentían una sensación de inquietud que no podían ignorar. Finalmente, tras revisar el último rincón, encontraron indicios claros. Pertenencias de Annabel cuidadosamente dispuestas, dejando un rastro que confirmaba su presencia reciente. El momento de encontrarla fue indescriptible. La familia, la policía y los vecinos presentes experimentaron una explosión de emociones. Lágrimas, abrazos y susurros de alivio se mezclaban con el miedo residual, pues la experiencia había dejado cicatrices profundas. La joven fue rescatada, pero su mirada y su silencio hablaban de un trauma que nadie podía entender completamente. Cada gesto, cada respiración, contenía el peso de semanas de incertidumbre, miedo y angustia. Los medios cubrieron el desenlace con cautela. Se mostraron imágenes respetuosas, evitando sensacionalismos excesivos, y se enfocaron en la recuperación y la esperanza. Sin embargo, la historia dejó una huella permanente. El barrio nunca volvió a ser igual, y la comunidad había aprendido, de manera dolorosa, la fragilidad de la seguridad y la fuerza de la solidaridad en momentos de crisis. Este bloque finaliza la narrativa, combinando resolución con un profundo impacto emocional. No solo se muestra que Annabel fue encontrada, sino que se enfatiza el trauma, la recuperación y la conexión humana que se forjó a lo largo del misterio. El espectador queda con una mezcla de alivio y reflexión, recordando la intensidad del viaje emocional que vivieron los protagonistas.